Soledad. Es una tarde deliciosa en que todo el cuerpo es un solo sentido y bebe la delicia por cada poro. Voy y vengo con una extraña libertad en la naturaleza como parte de ella. Mientras camino por la pedregosa orilla de la laguna en mangas de camisa, aunque el tiempo es frío, además de nublado y ventoso, y no veo nada que me atraiga en especial, todos los elementos resultan insólitamente agradables. Las ranas mugidoras trompetean para anunciar la noche y la nota del chotacabras nace del viento ondulante sobre el agua. Me deja casi sin aliento la simpatía con el palpitante aliso y las hojas del álamo. Sin embargo, como el lago, mi serenidad se ondula, pero no se arruga. Las pequeñas olas levantadas por el viento de la tarde están tan lejos de la tormenta como la suave superficie reflectante. Aunque ahora oscurece, el viento sopla y ruge aún en los bosques, las olas salpican y algunas criaturas arrullan a las demás con sus notas. El reposo nunca es completo. Los animales más salvajes no reposan, sino que buscan ahora su presa. El zorro, la mofeta y el conejo rondan por los campos y los bosques sin miedo. Son los vigilantes de la naturaleza, los vínculos que unen los días de la vida animada. Cuando vuelvo a mi casa, descubro que ha habido visitas y que han dejado sus tarjetas, un ramillete de flores, una guirnalda de hojas perennes o un nombre a lápiz sobre una hoja de nogal amarilla o una astilla. Los que vienen rara vez al bosque cogen algún objeto con el que jugar de camino, que abandonan intencionada o accidentalmente. Uno ha pelado una varita de sauce, la ha tejido como un anillo y la ha dejado sobre mi mesa. Siempre podría decir si ha habido visitas en mi ausencia por las ramitas o la hierba inclinada o por la huella de sus zapatos y adivinar, por lo general, de qué sexo, edad o cualidad eran por alguna traza trivial, como una flor caída o un ramillete de hierba arrancado y arrojado junto al ferrocarril a media milla de distancia, o por el persistente olor de un cigarro o una pipa. Con frecuencia el aroma de la pipa me advertía del paso de un viajero por el camino principal, que hay a 60 varas. Por lo general hay suficiente espacio a nuestro alrededor. Nuestro horizonte nunca está bajo los codos. El espeso bosque no está precisamente a nuestra puerta, ni la laguna, sino que contamos con lo que es claro, familiar y habitual, algo apropiado y en cierto modo cercado y reclamado por la naturaleza. ¿Por qué razón tengo tan vasta extensión, unas millas cuadradas de bosque poco frecuentado para mi vida privada, abandonada por los hombres para mí? El vecino más cercano está a 1 milla de distancia y ninguna casa es visible desde ningún lugar, salvo desde la cima de las colinas que hay a media milla. Mi horizonte está limitado por los bosques, una lejana vista del ferrocarril que linda con la laguna por un lado y la cerca que bordea el camino del bosque por el otro. Sin embargo, el lugar donde vivo resulta en gran medida tan solitario como las praderas. Es tanto Asia o África como Nueva Inglaterra. Tengo, por así decirlo, mi propio sol, luna y estrellas, y un pequeño mundo para mí solo. Por la noche ningún viajero pasa por mi casa o toca mi puerta, como si fuera el primer o último hombre, a menos que sea primavera, cuando a intervalos algunos venían de la ciudad a pescar abadejos. Pescaban más en la laguna de Walden de su propia naturaleza y cebaban sus anzuelos con la oscuridad, pero se retiraban pronto, por lo general con las cestas ligeras, y nos dejaban el mundo a la oscuridad y a mí, de modo que la negra médula de la noche nunca era profanada por la vecindad humana. Creo que a los hombres aún los asusta un poco la oscuridad, aunque todas las brujas estén colgadas y se hayan introducido el cristianismo y las velas. Sin embargo, a veces experimentaba que la compañía más dulce y tierna, la más inocente y alentadora, podía hallarse en cualquier objeto natural, incluso para el pobre misántropo y el hombre más melancólico. No puede haber una melancolía muy negra para el que vive en medio de la naturaleza y aún goza de sus sentidos. Nunca hubo tal tormenta, sino que era música eolia para un oído saludable e inocente. Nada puede empujar legítimamente a un hombre sencillo y valiente a una tristeza vulgar. Mientras disfrute de la amistad de las estaciones, confío en que nada hará de la vida una carga para mí. La suave lluvia que hoy riega mis judías y me retiene en casa no es temible ni melancólica, sino también buena para mí. Aunque me impida cavar, tiene mucho más valor. Si continuara hasta el punto de pudrir las semillas en la tierra y destruir las patatas de las tierras bajas, aún sería buena para la hierba de las altas, y siendo buena para la hierba, sería buena para mí. A veces, cuando me comparo con otros hombres, me parece que he sido favorecido por los dioses en mayor medida que ellos, más allá de los méritos de que soy consciente,
que en sus manos tengo una garantía y seguridad de la que mis compañeros carecen y que soy especialmente guiado y vigilado. No me halago a mí mismo, pero si es posible, ellos me halagan. Nunca me he sentido solo o agobiado en absoluto por la sensación de soledad, salvo en una ocasión pocas semanas después de venir a los bosques, cuando durante una hora dudé de si la cercana vecindad del hombre no era esencial para una vida serena y saludable. Estar solo resultaba algo desagradable, pero al mismo tiempo era consciente de una ligera locura en mi humor y parecía prever mi recuperación. En medio de una suave lluvia, mientras prevalecían esos pensamientos, fui consciente de pronto de la dulce y beneficiosa compañía de la naturaleza, y en el repiqueteo mismo de las gotas y en toda imagen y sonido alrededor de mi casa, un infinito e inexorable afecto, como una atmósfera que me mantuviera, volvió insignificantes las ventajas imaginadas de la vecindad humana, y no he vuelto a pensar en ellas desde entonces. Cada pequeña aguja de pino crecía, se hinchaba de simpatía y me brindaba su amistad. Fui consciente de la presencia de algo con lo que tenía un claro parentesco, incluso en situaciones que solemos considerar salvajes y temibles, y también de que lo más próximo a mí en sangre y más humano no era una persona ni un ciudadano, de modo que pensé que en ningún lugar podría resultarme extraño en adelante. Llorar a destiempo consume a los tristes. Pocos son sus días en la tierra de los vivos, hermosa hija de Toscar. Algunas de mis horas más gratas transcurrían en las largas y lluviosas tormentas de la primavera o el otoño, que me confinaban en casa tanto por la tarde como por la mañana, aliviado por su incesante fragor y reciedumbre. Luego, el temprano crepúsculo anunciaba un atardecer en que muchos pensamientos tenían tiempo de arraigar y desplegarse. En aquellas lluvias torrenciales del noreste que ponían a prueba las casas de la ciudad, cuando las criadas se disponían con estropajo y balde a impedir el paso al diluvio por las entradas frontales, me sentaba tras la puerta en mi pequeña casa, que era toda entrada, y disfrutaba por completo de su protección. Una vez en que caía un fuerte aguacero, un rayo derribó junto a la laguna un pino enorme que formó de arriba a abajo un surco espiral conspicua y perfectamente regular, de 1 pulgada o más de profundidad y 4 o 5 de ancho, como el que podríais hacer con un bastón. Pasé por allí de nuevo el otro día y me atemorizó mirar hacia arriba y contemplar aquella marca, ahora más clara que nunca, donde un terrorífico e irresistible rayo había caído del inofensivo cielo 8 años atrás. A menudo los hombres me dicen: pensaba que allí te sentirías solo y querrías estar cerca de la gente, en especial en los días y noches de lluvia y nieve. Me siento tentado a replicar: toda esta tierra que habitamos no es más que un punto en el espacio. ¿A qué distancia creéis que viven los 2 habitantes más lejanos de aquella estrella, cuyo disco no puede ser medido por nuestros instrumentos? ¿Por qué había de sentirme solo? ¿No está nuestro planeta en la Vía Láctea? Esa no me parece la cuestión más importante. ¿Qué tipo de espacio es el que separa a un hombre de sus semejantes y le hace solitario? He descubierto que ningún ejercicio de las piernas puede aproximar más a 2 espíritus entre sí. ¿De qué queremos vivir más cerca? Seguramente no de muchos hombres, ni del almacén, la oficina de correos, el bar, la iglesia, la escuela, la tienda Bacon Hill o Five Points, donde los hombres suelen congregarse, sino de la fuente perenne de nuestra vida, de donde por experiencia sabemos que proviene, como el sauce que se halla junto al agua y orienta sus raíces en esa dirección. Esto varía según las diferentes naturalezas, pero en ese lugar excavará el sabio sus cimientos. Una tarde alcancé en el camino de Walden a un conciudadano que había acumulado lo que se llama una bonita propiedad, aunque nunca me brindara una hermosa visión, mientras conducía una yunta de ganado al mercado, y me preguntó cómo podía yo renunciar a tantas comodidades de la vida. Le respondí que estaba seguro de arreglármelas bastante bien. No bromeaba. Luego me fui a casa, a la cama, y le dejé seguir su camino a través de la oscuridad y el barro hasta Brighton o Ciudad Brillante, lugar al que llegaría a cierta hora de la mañana. Toda perspectiva de despertar o de volver a la vida al hombre muerto vuelve indiferente cualquier tiempo y lugar. Dará igual el lugar donde ocurra y será indescriptiblemente agradable para nuestros sentidos. En gran medida, solo permitimos que circunstancias exteriores y transitorias determinen nuestras oportunidades. De hecho, son la causa de nuestra distracción. Más cerca de las cosas se halla el poder que moldea su ser. Junto a nosotros se cumplen continuamente las leyes superiores. Junto a nosotros no está el hombre al que hemos contratado, con el que tanto nos gusta hablar,
sino el trabajador cuya obra somos nosotros. Qué vasta y profunda es la influencia de los sutiles poderes del cielo y la tierra. Queremos percibirlos y no los vemos, queremos oírlos y no los oímos, identificados con la sustancia de las cosas, no pueden separarse de ellas. Hacen que en todo el universo los hombres purifiquen y santifiquen sus corazones y vistan sus ropas sagradas para ofrecer sacrificios y oblaciones a sus antepasados. Es un océano de inteligencias sutiles. Están por todas partes, sobre nosotros, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, nos rodean por todos lados. Somos los sujetos de un experimento que me interesa en gran medida. ¿No podríamos prescindir de los chismes de sociedad en esas circunstancias, animarnos con nuestros propios pensamientos? Confucio dice en verdad, la virtud no quedará como un huérfano abandonado, por necesidad debe estar acompañada. Al pensar, nos ponemos con sensatez a nuestro lado. Por un esfuerzo consciente del espíritu, podemos permanecer a distancia de las acciones y sus consecuencias, y todas las cosas buenas y malas pasarán junto a nosotros como un torrente. No estamos implicados por completo en la naturaleza. Puedo ser el leño arrastrado por la corriente o Indra, que lo mira desde el cielo. Puede afectarme un espectáculo teatral, pero puede no afectarme un hecho real que parezca concernirme en mayor medida. Solo me conozco a mí mismo como una entidad humana, la escena, por así decirlo, de pensamientos y afectos, y soy consciente de cierta duplicidad por la que permanezco tan lejos de mí mismo como de otro. Por intensa que sea mi experiencia, soy consciente de la presencia y de la crítica de una parte de mi ser, la cual, digámoslo así, no es parte de mí, sino un espectador que no comparte la experiencia, pero toma nota de ella, y que no es más yo que tú. Cuando acaba la obra, que acaso es la tragedia de la vida, el espectador sigue su camino. En lo que le concierne era una especie de ficción, un mero producto de la imaginación. Esta duplicidad nos convierte a veces fácilmente en pobres vecinos y amigos. Considero saludable estar solo la mayor parte del tiempo. Estar acompañado, incluso por los mejores, pronto resultará fatigoso y disipador. Me encanta estar solo. Nunca he encontrado un compañero tan sociable como la soledad. En gran medida estamos más solos cuando vamos acompañados al extranjero que cuando nos quedamos en nuestra habitación. Un hombre que piensa o trabaja está siempre solo, donde quiera que esté. La sociedad no se mide por las millas de espacio que separan a un hombre de sus semejantes. Un estudiante realmente diligente en la poblada colmena de la Universidad de Cambridge es tan solitario como un derviche en el desierto. El granjero puede trabajar solo en el campo o en los bosques durante todo el día, cavando o talando sin sentirse solo porque está ocupado. Pero cuando vuelve a casa de noche no puede sentarse solo en una habitación a merced de sus pensamientos, sino que debe estar donde pueda ver gente y distraerse, y según cree, ser remunerado por la soledad del día. De ahí que se pregunte cómo puede el estudiante quedarse solo en casa toda la noche y casi todo el día sin tedio ni melancolía. No se da cuenta de que el estudiante, aunque en casa, aún trabaja en su campo y tala sus bosques, como el granjero los suyos, y a su vez busca la misma diversión y compañía que este último, aunque de una forma más condensada. La compañía es por lo general demasiado barata. Nos encontramos en intervalos muy cortos, sin tiempo para adquirir un nuevo valor para cada cual. Nos encontramos en las comidas 3 veces al día y damos a probar de nuevo a los demás ese viejo queso enmohecido que somos. Hemos tenido que consentir en una serie de reglas de etiqueta y cortesía para hacer tolerable este encuentro habitual y que no sea preciso llegar a una guerra abierta. Nos encontramos en la oficina de correos, en la congregación y en torno al fuego cada noche. Vivimos espesamente, nos cruzamos en el camino ajeno y tropezamos con los demás hasta perdernos el respeto mutuo. Una frecuencia menor, por cierto, bastaría para todas las comunicaciones importantes y cordiales. Pensad en las jóvenes de una fábrica, nunca solas, ni siquiera en sus sueños. Sería mejor si hubiera un habitante por cada milla cuadrada, como donde yo vivo. El valor de un hombre no está en su piel para que podamos tocarlo. He oído hablar de un hombre perdido en los bosques y muerto de hambre y cansancio al pie de un árbol, cuya soledad fue aliviada por las grotescas visiones con las que, debido a la debilidad corporal, le rodeaba su imaginación enferma y que tomaba por reales. De igual modo, debido a la salud y a la fuerza mental y corporal, podemos sentirnos constantemente animados por una compañía similar, pero más normal y natural, y llegar a saber que nunca estamos solos. Tengo mucha compañía en mi casa, en especial por la mañana, cuando nadie me visita.
Dejadme establecer ciertas comparaciones para daros una idea de mi situación. No estoy tan solo como el somormujo en la laguna con su ruidosa risa o que la misma laguna de Walden. Decidme, ¿qué compañía tiene esa laguna solitaria? Sin embargo, en ella no hay diablos azules, sino ángeles azules en el tinte azul de sus aguas. El sol está solo, salvo cuando se nubla, y entonces parece que hay dos, aunque uno es un sol simulado. Dios está solo, pero el diablo está lejos de estarlo. Tiene mucha compañía, es legión. No estoy más solo que el sencillo gordolobo o diente de león en el prado, o que una hoja de judía o una acedera o un tábano o un abejorro. No estoy más solo que el Millbrook o que una veleta o la estrella polar o el viento del sur o un aguacero de abril o el deshielo de enero o la primera araña en una casa nueva. En las largas tardes de invierno, cuando la nieve cae rauda y el viento aúlla en el bosque, me visita de vez en cuando un viejo colono y propietario original que, según se dice, excavó la laguna de Walden y la empedró y la cercó de pinares. Alguien que me cuenta historias del tiempo pasado y la nueva eternidad, y entre los dos llegamos a pasar tardes animadas por la alegre compañía y la grata visión de las cosas, incluso sin manzanas ni sidra. Es el amigo al que más quiero, el más sabio y de mejor humor. Vive con más secreto que Goffe o Wally. Y aunque se cree que ha muerto, nadie podría mostrar dónde está enterrado. En mi vecindad vive también una anciana dama, invisible para la mayoría, en cuyo fragante jardín me encanta pasear, mientras recojo muestras y escucho sus fábulas, pues tiene un ingenio de fertilidad inigualada, y su memoria se remonta más allá de la mitología, y es capaz de contarme el original de cada fábula y el hecho en que se funda, pues los incidentes ocurrieron cuando era joven. Se trata de una dama rubicunda y fuerte que disfruta de cualquier clima y estación y que probablemente sobrevivirá a todos sus hijos. La indescriptible inocencia y beneficencia de la naturaleza, del sol, el viento y la lluvia, del verano y el invierno, proporcionan para siempre esta salud y este júbilo, y es tal su simpatía con nuestra raza que la naturaleza se vería afectada, el sol se apagaría, los vientos suspirarían humanamente, las nubes lloverían lágrimas y los bosques perderían sus hojas y se lamentarían en pleno verano si un hombre se afligiera alguna vez por una causa justa. ¿No me entenderé con la tierra? ¿No soy en parte hojas y materia vegetal? ¿Qué píldora nos mantendrá en forma, serenos, contentos? No la de mi bisabuelo o el tuyo, sino las medicinas universales, vegetales, botánicas de nuestra bisabuela naturaleza, con las que se ha mantenido siempre joven y ha sobrevivido a tantos viejos par de su época, con una marchita gordura, ha nutrido su salud. Como panacea, en lugar de uno de esos viales curanderiles compuestos de una mezcla sacada del Aqueronte y el Mar Muerto que traen esas largas y planas carretas como negras goletas hechas para transportar botellas, dejadme tomar un trago de aire matutino y sin diluir. Aire matutino. Si los hombres no beben de él en el manantial del día, entonces tendremos que embotellarlo y venderlo en las tiendas en beneficio de quienes han perdido su billete de suscripción para el tiempo matutino de este mundo. Pero recordad, no se conservará hasta mediodía ni en la bodega más fría, sino que antes hará saltar los tapones y seguirá los pasos de la aurora hacia el oeste. No soy adorador de Higia, la hija de aquel viejo doctor herborista, Esculapio, representada en los monumentos con una serpiente en una mano y una copa en la otra, de la que a veces bebe la serpiente, sino de Hebe, la escanciadora de Júpiter, que fue la hija de Juno y una lechuga silvestre, y que tenía el poder de restituir a dioses y hombres el vigor de la juventud. Probablemente haya sido la única joven de buena condición, robusta y sana, que ha recorrido el globo y dondequiera que iba, era primavera. Visitas. Creo que me gusta la compañía como al que más, y estoy dispuesto a aferrarme como una sanguijuela a cualquier hombre sanguíneo que se cruce en mi camino. No soy por naturaleza un ermitaño y podría sentarme con el más rudo parroquiano de un bar si mis asuntos me llevaran allí. Tenía 3 sillas en mi casa, una para la soledad, 2 para la amistad, 3 para la compañía. Cuando las visitas acudían en creciente e inesperado número, solo tenían la tercera silla, pero por lo general economizaban el espacio quedándose de pie. Es sorprendente cuántos grandes hombres y mujeres puede albergar una pequeña casa. He tenido 25 o 30 almas con sus cuerpos bajo mi techo, y sin embargo, a menudo nos separamos sin saber que habíamos estado cerca unos de otros.
Muchas de nuestras casas, tanto públicas como privadas, con sus casi innumerables habitaciones, son enormes vestíbulos y sus sótanos para almacenar vinos y otras municiones de paz se me antojan extravagantemente grandes para sus habitantes. Son tan vastas y magníficas que éstos parecen solo sabandijas que las infestan. Cuando el heraldo pregona su convocatoria ante las casas de Tremont o Astor o Middlesex, me sorprendo al ver deslizarse sobre la plaza como único habitante a un ridículo ratón que al instante se escabulle de nuevo por un agujero del pavimento. Un inconveniente que a veces experimenté en una casa tan pequeña como la mía era la dificultad de estar a suficiente distancia de mi invitado cuando empezábamos a pronunciar grandes pensamientos con grandes palabras. Necesitáis espacio para que vuestros pensamientos mantengan el equilibrio y den una o dos vueltas antes de llegar a puerto. La bala de vuestro pensamiento debe haber salvado su movimiento lateral, rebotado y seguido su curso firme y último antes de alcanzar el oído del oyente, pues de lo contrario saldrá de nuevo por el lateral de su cabeza. De igual modo, nuestras oraciones necesitaban espacio para desplegarse y formar sus columnas en el espacio. Los individuos, como las naciones, deben tener adecuados y amplios límites naturales, incluso un considerable terreno neutral entre sí. Descubrí el singular lujo de hablar a través de la laguna con un compañero en el lado opuesto. En mi casa estábamos tan cerca que no nos oíamos, no podíamos hablar lo bastante bajo para ser oídos, como cuando arrojáis dos piedras al agua tan cerca que rompen mutuamente sus ondulaciones. Si fuéramos solo locuaces y vociferantes, podríamos permitirnos estar muy juntos, mejilla con carrillo, y sentir la respiración del otro. Pero si hablamos reservada y pensativamente, necesitamos estar apartados, de modo que el calor y la humedad animal puedan evaporarse. Si disfrutáramos de la más íntima sociedad con aquellos que en cada cual está fuera o por encima de lo hablado, no solo deberíamos estar en silencio, sino por lo general, tan apartados corporalmente que posiblemente no podríamos oír nuestras voces en ningún caso. De acuerdo con esta pauta, el discurso es conveniente para quienes son duros de oído. Sin embargo, hay muchas cosas hermosas que no podemos decir si tenemos que gritar. Cuando la conversación empezaba a asumir un tono mayor y elevado, empujábamos gradualmente nuestras sillas hasta tocar el muro en esquinas opuestas, y entonces, por lo general, no había bastante espacio. Mi mejor habitación, sin embargo, mi habitación retirada, siempre lista para la compañía, en cuya alfombra rara vez daba el sol, era la pinada que había detrás de mi casa. En los días de verano, cuando venían invitados distinguidos, les llevaba allí, y una inapreciable criada barría el suelo, quitaba el polvo y ponía las cosas en orden. En ocasiones, el invitado compartía mi frugal comida, pero no interrumpía la conversación por tener que remover entretanto las gachas o vigilar si se hinchaba y tostaba la hogaza en las cenizas. Pero si venían 20 y se sentaban en mi casa, no se hablaba de la cena, aunque pudiera haber pan para dos, como si la comida fuera un hábito olvidado, y practicábamos naturalmente la abstinencia. Esto nunca se tomó como una ofensa contra la hospitalidad, sino como la conducta más apropiada y considerada. El gasto y deterioro de la vida física, que tan a menudo necesita reparación, parecía entonces milagrosamente aplazado y el vigor vital se mantenía firme. Podía atender así tanto a 20 como a 1000, y si alguien se marchó decepcionado o hambriento de mi casa tras encontrarme en ella, puede estar seguro de que al menos simpaticé con él. Resulta fácil, aunque muchas amas de casa lo dudan, establecer nuevas y mejores costumbres en lugar de las viejas. No necesitáis fundar vuestra reputación en la comida que dais. Por mi parte, nunca ha habido cancerbero que tan eficazmente me disuadiera de frecuentar la casa de un hombre como el alarde que hiciera por comer conmigo, que interpreté como una muy cortés e indirecta insinuación de que no volvería a molestarle. Creo que no visitaré de nuevo esos lugares. Estaría orgulloso de tener como lema de mi cabaña aquellos versos de Spenser que uno de mis visitantes escribió como tarjeta en una hoja amarilla de nogal. Llegados allí, llenan la pequeña casa, y no se busca diversión donde no hay. El descanso es su festín y todo está a su gusto. El espíritu más noble tiene el mejor contento. Cuando Winslow, futuro gobernador de la colonia de Plymouth, atravesó a pie los bosques en compañía de otros para hacer una visita de cortesía a Massasoit y llegó cansado y hambriento a su alojamiento, todos fueron bien recibidos por el rey, pero aquel día nada se dijo de comer.
Cuando cayó la noche, por citar sus palabras, nos colocó en una cama con él y su mujer, ellos en un extremo y nosotros en el otro. Era solo una tabla a un pie del suelo, con una delgada estera para cubrirnos, de modo que nos cansamos más en el alojamiento que en el viaje. Al día siguiente, a la 1 en punto, Massasoit trajo 2 peces que había capturado, 3 veces más grandes que una brema. Una vez hervidos, hubo que compartirlos al menos con 40. La mayoría comió de ellos. Esa fue la única comida que tomamos en 2 días y una noche. Si uno de nosotros no hubiera comprado una perdiz, habríamos ayunado durante el viaje. Por temor a marearse, por falta de comida y sueño, debido a los bárbaros cánticos de los salvajes, porque solían cantar dormidos, y a no poder llegar a casa con fuerzas para el viaje, partieron. En cuanto al alojamiento, es verdad que el agasajo resultó pobre, aunque lo que creyeron un inconveniente fue brindado sin duda como un honor, pero en lo que se refiere a la comida, no veo cómo los indios podrían haberlo hecho mejor. No tenían nada que comer y fueron lo bastante sabios para pensar que las disculpas no podrían suplir la comida, de modo que se apretaron el cinturón y no dijeron nada al respecto. En otra ocasión en que Winslow los visitó, tras una época de abundancia, no hubo deficiencia alguna. En cuanto a los hombres, no faltan en ningún lugar. Tuve más visitantes mientras vivía en los bosques que en cualquier otro período de mi vida. Quiero decir que tuve algunos. Conocí allí a varios en circunstancias más favorables que en ningún otro lugar. No obstante, pocos vinieron a verme por asuntos triviales. Al respecto, mi compañía era cribada por la distancia de la ciudad. Estaba tan retirado en el gran océano de la soledad, en el que desembocan los ríos de la sociedad, que en lo que respecta a mis necesidades solo se depositaba en torno a mí el sedimento más fino. Además, llegaban flotando hasta mí pruebas de continentes inexplorados e incultos. ¿Quién vendría esta mañana a mi alojamiento sino un auténtico hombre homérico o paflagonio con un nombre tan poético y adecuado que lamento no poder escribirlo aquí? Se trataba de un canadiense, un leñador y fabricante de estacas capaz de hincar 50 al día, cuya última cena era una marmota que su perro había capturado. También él había oído hablar de Homero, y si no fuera por los libros, no sabría qué hacer en los días lluviosos, aunque tal vez no hubiera leído uno entero en muchas estaciones lluviosas. Un sacerdote que podía pronunciar griego le enseñó a leer sus versos en el testamento de su parroquia natal, y ahora, mientras sostiene el libro, debo traducirle el reproche de Aquiles a Patroclo por su triste semblante. ¿Por qué lloras, Patroclo, como una joven? ¿O has escuchado tú solo algún mensaje procedente de Ftía? Cuentan que aún vive Menecio, el hijo de Actor, y también está vivo entre los mirmidones el Eácida Peleo, y la muerte de ambos es lo que más nos afligiría. Dice, esto es bueno, lleva un gran puñado de corteza de roble blanco bajo el brazo para un enfermo, recogida en esta mañana de domingo. Supongo que no hay nada de malo en ir hoy tras esto, dice. Para él, Homero, era un gran escritor, aunque no sabía de qué trataban sus escritos. Sería difícil hallar un hombre más sencillo y natural. El vicio y la enfermedad que arrojan un sombrío matiz moral sobre el mundo parecían no existir para él. Tenía unos 28 años y había dejado Canadá y la casa de su padre hacía 12 años para trabajar en los Estados Unidos y ganar dinero con el que comprar por fin una granja, tal vez en su país natal. Había sido forjado en el molde más vasto, con un cuerpo robusto pero lento, aunque de movimientos graciosos, con un grueso cuello quemado por el sol pero oscuro y tupido, y turbios y soñolientos ojos azules que la expresión encendía ocasionalmente. Llevaba un gorro chato de tela gris, un gabán sucio de lana coloreada y botas de cuero. Era gran comedor de carne y solía llevarse la comida al trabajo a unas 2 millas de mi casa, pues talaba árboles durante todo el verano en un balde de hojalata. Tomaba comidas frías, a menudo marmota cruda y café de la caneca que pendía de su cinturón. A veces me ofrecía un trago. Venía temprano, cruzando mi campo de judías, aunque sin la ansiedad o prisa por ponerse a trabajar que muestran los yanquis. No quería lastimarse. No le importaba si solo ganaba para su pensión. Con frecuencia dejaba su comida en los arbustos, cuando su perro había capturado una marmota por el camino y desandaba 1 milla y media de camino para prepararla y dejarla en el sótano donde se aloja, tras haber deliberado durante media hora sobre si no sería más seguro sumergirla en la laguna hasta el anochecer, y le encantaba cavilar sobre estos temas. Al pasar por la mañana decía, «¡Qué gordas están las palomas!».
Si no trabajara todos los días, podría conseguir toda la carne que quisiera cazando palomas, marmotas, conejos, perdices. Dios mío, podría conseguir en un día lo necesario para una semana. Era un leñador experto y se complacía en ciertas florituras y ornamentos de su arte. Cortaba los árboles a nivel y cerca del suelo, de modo que los nuevos brotes tuvieran más vigor y hasta un trineo pudiera deslizarse sobre los tocones, y en lugar de dejar un árbol entero para soportar la madera atada, lo montaba hasta convertirlo en una esbelta estaca o astilla que al fin podía romperse con la mano. Me interesaba por ser tan tranquilo y solitario, y sin embargo tan feliz. Un poco de buen humor y regocijo inundaba sus ojos. Su alegría era siempre pura. A veces le veía trabajando en los bosques talando árboles y me saludaba con una risa de inexpresable satisfacción y un saludo en francés canadiense, aunque también hablaba inglés. Cuando me acercaba, suspendía el trabajo, se recostaba con alegría contenida sobre el tronco del pino que había talado y tras pelar la corteza interior, hacía con ella una bola y la mascaba mientras reía y hablaba. Tal exuberancia de espíritus animales había en él que a veces caía y rodaba por el suelo de risa por cualquier cosa que le hiciera pensar y disfrutar. Mirando a los árboles alrededor, exclamaba: «Por Jorge, me alegro mucho de poder trabajar aquí. No quiero otra ocupación». Otras veces, ocioso, se divertía durante todo el día disparando regularmente salvas en su honor con una pistola de bolsillo mientras caminaba por el bosque. En invierno encendía un fuego con el que calentaba a mediodía su café y a veces, cuando se sentaba en un tronco para tomar su comida, los paros le rodeaban y se posaban en sus brazos para picotear la patata en sus dedos, y decía que le gustaba rodearse de pequeños leñadores. En él se había desarrollado sobre todo el hombre animal. En resistencia física y regocijo era primo del pino y la roca. Un día le pregunté si a veces no se sentía cansado por la noche tras un día de trabajo, y respondía con una mirada sincera y seria: «Gorrapit, no me he cansado en toda mi vida». No obstante, el hombre intelectual y el que llamamos espiritual dormitaban en él como en un niño. La instrucción que había recibido era tan inocente e ineficaz como la que los curas católicos imparten a los aborígenes, aquella con la que el pupilo nunca se educa hasta mostrarse plenamente consciente, sino solo confiado y reverencial, y con la que el niño no se hace un hombre y sigue siendo un niño. Cuando la naturaleza le hizo, le dio un cuerpo fuerte y satisfacción por su suerte, y le apuntaló por todos lados con reverencia y confianza para que pudiera llegar a ser un niño de 70 años. Era tan genuino y poco sofisticado que ninguna presentación serviría para presentarle, pues lo mismo daría que presentarais una marmota a vuestro vecino. Había que descubrirlo. No representaría papel alguno. Los hombres le pagaban un salario por trabajar y así ayudaban a alimentarlo y vestirlo, pero nunca trabó conversación con ellos. Era tan sencilla y naturalmente humilde, si puede llamarse humilde al que no tiene aspiraciones, que la humildad no era una cualidad distinta en él, ni podía concebirla. Los hombres más sabios le parecían semidioses. Al decirle que alguno iba a venir, obraba como si creyese que alguien tan superior no podía esperar nada de él, sino que asumiría por completo la responsabilidad y le permitiría seguir olvidado. No había oído el sonido de la alabanza. Reverenciaba en particular al escritor y al predicador. Sus obras eran milagros. Cuando le dije que yo escribía considerablemente, durante mucho tiempo pensó que solo me refería a escribir a mano, ya que él podía hacerlo bastante bien. A veces encontré el nombre de su parroquia natal hermosamente escrito en la nieve, con el apropiado acento francés, y sabía que había pasado por allí. Le pregunté si nunca había querido escribir sus pensamientos. Dijo que había leído y escrito cartas para los que no podían hacerlo, pero nunca había intentado escribir pensamientos. No, no podía. No sabría qué poner en primer lugar. Sería mortificante. Además, había que atender al mismo tiempo a la ortografía. Oí que un distinguido sabio y reformador le preguntó si no quería que el mundo cambiara, pero sin saber que la pregunta ya se había planteado, respondió con una risita de sorpresa y acento canadiense: «No, me gusta tal como es». A un filósofo le habría sugerido muchas cosas tener trato con él. A un extraño le parecía que en general no sabía nada. Sin embargo, en ocasiones yo veía en él a un hombre a quien no había visto antes y no sabía si era tan sabio como Shakespeare o tan ignorante como un niño.
si suponer en él una refinada conciencia poética o estupidez. Un hombre de la ciudad me dijo que cuando lo veía paseando y silbando por la ciudad con su pequeña y ceñida gorra, le recordaba a un príncipe disfrazado. Sus únicos libros eran un almanaque y una aritmética en la que era considerablemente experto. El primero era una especie de enciclopedia para él, pues pensaba que era un compendio del conocimiento humano, como lo es, en efecto, hasta cierto punto. Me encantaba sondearle sobre las varias reformas del momento, las cuales examinaba siempre a la luz más sencilla y práctica. Nunca había oído hablar de esas cosas. ¿Podía prescindir de las fábricas?, le pregunté. Había llevado siempre su típica gorra de Vermont, decía, y estaba satisfecho. ¿Podía abstenerse del té y el café? ¿Producía este país otra bebida aparte del agua? Había empapado hojas de cicuta en agua, la había bebido y creía que era mejor que el agua para el calor. Cuando le pregunté si podía vivir sin dinero, mostró la conveniencia del dinero de un modo que sugería y coincidía con el de la mayoría de las explicaciones filosóficas de esta institución, por la derivación misma de la palabra pecunia. Si poseía un buey y deseaba comprar aguja e hilo en la tienda, resultaría tan inconveniente como imposible hipotecar una parte de la criatura equivalente a esa cantidad. Podía defender cualquier institución mejor que un filósofo, porque, al describirla en lo que le concernía, daba la verdadera razón de su prevalencia y la especulación no le sugería otra mejor. En una ocasión, al oír la definición que Platón diera del hombre, un bípedo implume, y que alguien exhibía un gallo desplumado y lo llamaba el hombre de Platón, pensó que una diferencia importante era que sus rodillas se doblaban en sentido equivocado. A veces exclamaba: «¡Cuánto me gusta hablar! Por Jorge, podría hablar durante todo el día». Una vez, después de no haberlo visto durante varios meses, le pregunté si aquel verano había tenido alguna idea nueva. «Dios mío», dijo, «bien le irá al hombre que tiene que trabajar, como yo, si no olvida las ideas que ha tenido. Si cavas con un hombre que tal vez piense en correr, entonces, válgame Dios, estarás pendiente de eso. Tú piensa en la maleza». A veces me preguntaba el primero, en tales ocasiones, si había logrado alguna mejora. Un día de invierno le pregunté si estaba satisfecho consigo mismo, pues quería sugerirle un sustituto interior del sacerdote y un motivo más elevado para vivir. «Satisfecho», dijo, «a unos hombres les satisface una cosa y a otros otra. Para un hombre que tiene lo suficiente, la satisfacción tal vez consista en sentarse todo el día de espaldas al fuego y con la panza a la mesa. Por Jorge, sin embargo, nunca, por maniobra alguna, conseguí que adoptara una visión espiritual de las cosas. Lo más elevado que parecía concebir era una sencilla conveniencia, como puede esperarse de un animal, lo cual es prácticamente cierto de la mayoría de los hombres. Si sugería cualquier mejora en su modo de vida, solo me respondía, sin lamentarse, que era demasiado tarde. Sin embargo, creía por completo en la honradez y en virtudes similares. Podía reconocerse en él, por escasa que fuera, cierta positiva originalidad, y ocasionalmente observé que estaba pensando por sí mismo y expresando una opinión propia, un fenómeno tan raro que sería capaz de caminar 10 millas para observarlo y que equivaldría a un nuevo origen de muchas instituciones de la sociedad. Aunque vacilaba y tal vez no se expresaba con distinción, siempre le respaldaba un pensamiento presentable. Sin embargo, su pensar era tan primitivo y estaba tan inmerso en su vida animal que, aun siendo más prometedor que el de un hombre instruido, raramente maduraba en cosa alguna que pueda contarse. Sugería que debía haber hombres de genio en los grados inferiores de la vida, aunque permanentemente humildes y analfabetos, que siempre adoptan su propia visión o que no fingen ver en absoluto, tan insondables como se creía que era la laguna de Walden, aunque pudieran ser oscuros y cenagosos. Muchos viajeros se apartaban de su camino para visitarme y ver el interior de mi casa, y como excusa me pedían un vaso de agua. Yo les decía que bebía en la laguna, se la señalaba y me ofrecía a prestarles un cacillo. Por lejos que viviera, no estaba exento de la visita anual que tiene lugar, creo, a principios de abril, cuando todo el mundo está de viaje, y tenía mi ración de buena suerte, aunque hubiera algunas curiosas especies entre mis visitantes. Los tontos del asilo y de otros lugares venían a verme, pero me esforzaba porque ejercitaran todo su ingenio y se confesaran conmigo. En tales casos, el ingenio era el tema de la conversación y esto lo compensaba. De hecho, descubrí que algunos de ellos eran más sabios que los llamados supervisores de los pobres y concejales de la ciudad, y pensé que ya era hora de que cambiaran las tornas.
Respecto al ingenio, aprendí que no había mucha diferencia entre tenerlo a medias y entero. Cierto día, un pobre inofensivo y simple, a quien había visto usar a menudo como elemento de contención en el campo, de pie o sentado en un tonel, para evitar que el ganado o él mismo se descarriaran, me visitó y expresó el deseo de vivir como yo. Me dijo con la mayor sencillez y sinceridad, muy superior o más bien inferior a nada que pueda llamarse humildad, que era deficiente en inteligencia. Estas fueron sus palabras. El Señor le había hecho así y, sin embargo, suponía que el Señor se preocupaba tanto por él como por cualquier otro. Siempre he sido así, decía, desde mi infancia. Nunca tuve mucha cabeza, no era como los demás niños, soy débil mental. Supongo que era la voluntad del Señor. Y allí estaba para demostrar la verdad de sus palabras. Era un puzzle metafísico para mí. Rara vez he conocido a un semejante tan prometedor, pues cuanto decía era sencillo, sincero y verdadero. Y lo cierto es que en la medida en que parecía humillarse, se enaltecía. Al principio no advertí que no era sino el resultado de una sabia conducta. Parecía que sobre la base de verdad y franqueza que el pobre débil mental había dispuesto, nuestro trato pudiera superar al de los sabios. Tuve algunos invitados de aquellos que no suelen contarse entre los pobres de la ciudad, aunque deberían, y que se cuentan, en todo caso, entre los pobres del mundo. Invitados que no apelan a vuestra hospitalidad, sino a vuestro hospitalismo, que quieren recibir ayuda e introducen su solicitud informando de que, por una vez, están resueltos a no ayudarse a sí mismos. Exijo que el visitante no esté muerto de hambre, aunque pueda tener el mejor apetito del mundo, y de hecho lo tenga. Los objetos de la caridad no son invitados. Hay hombres que no sabían cuándo había terminado su visita, aunque me marchara de nuevo a mis asuntos y le respondiera cada vez desde más lejos. Hombres de casi todos los grados del ingenio me visitaban en la estación migratoria. Había algunos con tanto ingenio que no sabían qué hacer con él, y esclavos fugitivos con hábitos de plantación que de vez en cuando se ponían a escuchar, como el zorro en la fábula, por si oían ladrar a los podencos tras su pista, y me miraban implorantes como si dijeran: «Cristiano, ¿me harás volver?». Hubo un esclavo fugitivo entre otros al que ayudé a seguir la estrella polar. Hubo hombres de una idea, como una gallina con su polluelo, que resultaba un patito. Hombres de 1000 ideas y cabeza despeinada, como las cluecas, que se hacen cargo de 100 polluelos, todos en busca de un bicho y una veintena perdidos por el rocío cada mañana y, en consecuencia, crispados y sarnosos. Hombres con ideas en lugar de piernas, especie de 100 pies intelectual que os obliga a arrastraros. Un hombre propuso tener un libro en que los visitantes escribieran sus nombres como en las montañas blancas. Pero ¡ay! Tengo una memoria demasiado buena como para que resulte necesario. No podía sino advertir las peculiaridades de algunos de mis visitantes. Las muchachas y muchachos y las mujeres jóvenes en general parecían contentos de estar en los bosques, miraban la laguna y las flores y aprovechaban la ocasión. Los hombres de negocios, incluso los granjeros, pensaban solo en la solicitud y el empleo y en la gran distancia a la que vivía de esto o aquello, y aunque decía que les encantaba pasear en ocasiones por los bosques, era obvio que no. Infatigables hombres comprometidos que dedicaban su tiempo a ganarse la vida o a mantenerla, ministros que hablaban de Dios como si gozaran de su monopolio, que no podían tolerar diversas opiniones, doctores, abogados, inquietas amas de casa que fisgaban en mi alacena y en mi cama cuando yo no estaba. ¿Cómo llegó a saber la señora que mis sábanas no estaban tan limpias como las suyas? Jóvenes que ya habían dejado de serlo y que consideraron más seguro seguir la senda trillada de las profesiones, todos ellos solían decir que no era posible hacer mucho bien en mi posición. ¡Ay! Ahí estaba el quid. El viejo y el débil y el tímido, de cualquier edad y sexo, pensaban en la enfermedad, en un accidente súbito y en la muerte. Para ellos la vida estaba llena de peligros. ¿Qué peligro hay si no pensáis en ninguno? Y creían que un hombre prudente elegiría cuidadosamente la posición más segura, donde el doctor B pudiera estar a mano si era preciso. Para ellos la ciudad era literalmente una comunidad, una liga para la defensa mutua, y podéis suponer que no saldrían a coger gallubas sin la medicina del pecho. Esto equivale a decir, si un hombre está vivo, siempre hay peligro de que muera, aunque debe admitirse que el peligro es menor cuando empieza a estar vivo y muerto. Un hombre presenta tantos riesgos como corre. Por fin, estaban los supuestos reformadores, los más aburridos de todos, que creían que siempre estaba cantando. Esta es la casa que construí, este es el hombre que vive en la casa que construí. Pero no sabían que el tercer verso decía,
Esta es la gente que fastidia al hombre que vive en la casa que construí. No temía los halcones gallineros porque no criaba pollos, más bien temía los halcones de hombres. Tuve otros visitantes más alegres, los niños, que venían en busca de arándanos, los empleados del ferrocarril, de paseo el domingo por la mañana con sus camisas limpias, los pescadores y cazadores, los poetas y filósofos. En suma, estaba dispuesto a saludar a todos los honrados peregrinos que venían al bosque en busca de libertad y realmente dejaban atrás la ciudad. Bienvenidos ingleses, pues había mantenido comunicación con esa raza.